Fue educado en una iglesia cristiana desde bebé. Le ha servido a nuestro Señor a través de la música. Fue secretario internacional del Ministerio de Caballeros de la Iglesia de Dios. Su profesión académica es abogado y ha sido juez penal en juicios. Docente universitario de la Universidad Santa María la Antigua, un hombre que vive para Dios y ama a su familia, así como Jesucristo amó y ama a su iglesia. Con ustedes, nuestro conferencista de esta noche, Sharif Suleiman. Buenas noches. ¿Cómo están? Me alegra, me da gusto porque estamos contentos. Yo estoy muy feliz hoy, muy contento porque el Señor me ha dado la oportunidad de prestarme sus oídos esta noche. Y yo sé y estoy seguro que el Espíritu Santo es el que va a trabajar en el corazón de cada uno de ustedes, porque nosotros sencillamente somos mensajeros, sencillos mensajeros. Y en mi caso, vengo a ser profeta no en su tierra. Jesús dijo, no hay profeta en su tierra, ¿cierto? Bueno, yo vengo de una hora a camello. Vengo de Santiago. Vengo de Santiago, pero con mucho gusto, con mucho placer, atendiendo la invitación del pastor, del ministro Oscar Barrera, de mi tía Ivonne. Yo con mucho placer, con mucho gusto estoy aquí con este propósito y encantado de haber sido tomado en cuenta. Muy bien. Mi nombre es Sharif Suleiman, como lo dijeron los presentadores. Esa presentación estuvo bonita, pero faltó complemento. Y el complemento es que yo tengo dos títulos o tres títulos más que son los más importantes. En primer lugar, soy hijo. En segundo lugar, soy esposo. Y también soy padre, gracias a la gracia de Dios. Y bueno, son tres títulos muy importantes que alce la mano el que tiene alguno de esos títulos aquí ahorita, de esos que he mencionado. Alguno de esos títulos. ¿Es hijo o es esposo o esposa o padre? ¿Todos? Todos tenemos algún título por lo menos de esos, ¿verdad? Bueno, abuelo es otro título también, muy loable, muy loable. Muy bien. Gracias a Dios, porque son títulos espirituales también. Son títulos espirituales. Y son títulos que tienen una carga muy importante y que incide en la familia, incide en tu círculo cercano, incide en la sociedad, incide en el mundo. Bien, como escucharon, mi nombre es Sharif Suleiman, yo soy, pues mi papá es árabe, es palestino, así que los hombres deben estar pensando, mínimo mi esposa sale de aquí con velo, pero no, no es así, tranquilos, soy cristiano, fui criado en una iglesia cristiana, evangélica, casi mi mamá, casi nazco en una banca de la iglesia, casi. Así que desde chiquitito estoy conociendo lo que es la verdad de Cristo. Y eso me ha llevado por muchos caminos y también conocí la religión de mi padre, el Islam. Así que yo nací en dos corrientes muy fuertes de religión, en donde se me enseñaron diferentes atributos de la religión, culturales, cosas muy bonitas también que puedo destacar del Islam, que no es como la gente tampoco lo ve, como que son todos terroristas y todo es horrible, no. Son principios muy bonitos también, sin embargo, como le dije en una ocasión a un hermano, Jesús me sedujo. Y en una ocasión mi padre, porque él cada vez que venía me insistía y me decía, acompáñame a la mezquita, mira que esto por aquí, por allá, me trataba de enseñar, de doctrinar. Y yo le dije, papá, yo tengo la fe de un Dios que me ama y que me ama tanto que estuvo dispuesto a entregar su hijo por amor a mí. Después de ese día, mi papá no insistió más, porque él ya sabía que mi corazón estaba enamorado de Cristo. Y mi fe fue
coincidiendo en mi vida desde muy pequeño, desde niño, desde adolescente. En el colegio me llamaban hermano, en la universidad y todo esto. Así que es muy bonito cuando te crían en ese ambiente en donde Dios es la piedra angular. Imagínense, incluso fuera de la religión cristiana, porque mi papá lo hacía desde otra religión, incluso él también me decía que Dios era lo principal en la vida. Así que esa crianza, esa instrucción desde pequeño es muy importante, muy vital e importante. Y es que hoy en día tenemos un problema, o muchos problemas. Y una ventaja, si que lo queremos ver como una ventaja. Vivimos en la era en donde los derechos humanos se respetan, más que en cualquier otro tiempo de la historia. Hoy en día vivimos en una era de paz, a pesar de los conflictos en otros continentes. Sin embargo, nuestros hijos son atacados todos los días por drogas, por modas, por ideologías, por el hedonismo, por ese gusto por solamente darnos autoplacer, ese hedonismo egoísta en donde solo procura nuestra propia conveniencia sin pensar en nada más ni en nadie más. La vida fácil, la superficialidad de los youtubers, de los que salen en Instagram, de los que salen en las redes sociales, que se han vuelto una especie de ejemplo o insignia para nuestros niños y adolescentes. Todos esos son ataques a los principios cristianos, a los principios que nosotros tratamos de infundar. Todo eso ha sido durante muchos años, hasta hoy, uno de los mayores ataques del enemigo a nuestros hijos. Y producto de ese problema tan serio es que se hace mucho más importante que los hombres tomemos nuestra posición que Dios nos ha dado en nuestro hogar. Precisamente por esa razón. ¡Wow! Y aquí vengo a hablar de los caballeros, de los hombres. Pero si viniera a hablar de las damas, yo solamente tendría elogios para darles. Las madres desempeñan una labor, no tengo palabras para describirla, y muchos más las madres que hacen el rol de padre de alguna manera, porque están ausentes. Tienen que llevar en su lomo la responsabilidad total de crianza, de administración espiritual. Y cuando estamos viviendo en parejas, vemos eso incluso. O díganme los caballeros que mandan en su casa. Los caballeros que mandan en su casa, ¿me levanta la mano? ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Es la verdad. ¡Qué bonito! Sí, ¿sabe lo que pasa? Que nosotros somos inteligentes. Eso es lo que pasa. Nosotros somos inteligentes, porque usted tiene dos opciones como esposo. Mandar en su casa o ser feliz. Sí, así de sencillo. Y las mujeres tienen una capacidad de administración de su hogar impresionante. Mucho mejor que la nuestra, hay que reconocerlo. Así que, ¿por qué no cederles esa posición de administración, de líder, de que manda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que nosotros desempeñamos otro rol. Es como el día y la noche. ¿Cuál es más importante? Los dos son igualmente importantes, pero ¿se parecen? Pues no, para nada. Son polos opuestos completamente. El día y la noche no se parecen para nada. Pero son tan importantes ambas para nosotros que no nos podemos negar a que es así. Entonces, cada uno juega un papel muy importante, muy importante. El león y la leona. La leona caza, ¿verdad? Para dar comida a su familia, a sus leoncitos. Incluso hasta el mismo león. Y el león no hace nada. Está echado allí todo el día. Pero, sin embargo, hace una labor importante, muy importante, que es que cuando su casa está siendo atacada, él es el primero que sale adelante en la defensa de su familia. Y nosotros estamos llamados a eso, a defender nuestra familia, aunque en la casa estemos achantados. Sí, estamos llamados a eso, a la defensa espiritual de nuestra casa, de nuestro hogar. Porque, fíjense,
Las damas son muy diferentes a nosotros. Son más empáticas. Se pueden poner en la posición de nuestros hijos, con cariño, emocionalmente acordes, equilibradas. Si sienten tristeza, pueden hasta llorar con ellos. Si están alegres, se pueden hasta reír con los niños. Tienen una impresionante capacidad para mimetizarse con la emoción del otro. Nosotros no. Nosotros, aunque lo intentemos, no podemos lograrlo como ellas. Somos diferentes. Pero eso no quiere decir que uno sea mejor o mayor o más importante que el otro. Desempeñamos roles muy distintos. Observando la cultura de mi padre, pude darme cuenta, y tanto la nuestra como la de él, de que la mujer hace 100 años, 80 años, hablamos de unas 4, 5, 6 o 7 generaciones atrás, era una mujer que estaba en su casa, que criaba a sus hijos, que se encargaba de los alimentos, de que todo estuviera en orden, limpio, que cuando llegara el esposo fuera bien atendido, que sus hijos lo respetaran, le inculcaba la moral a sus hijos. Y su padre era como un ente represivo solamente, coercitivo. Cuando llegue tu papá, vas a ver por qué le voy a decir. Sin embargo, hoy en día las cosas han cambiado. Y han cambiado producto de los ataques incesantes del enemigo por destruir la familia. Hoy en día, mujeres que antes estaban en su casa con todo gusto, criando a sus hijos y siendo buenas esposas, fueron traicionadas, fueron golpeadas, fueron ultrajadas, fueron maltratadas emocional, físicamente. Tanto así que toda una generación perdió la fe en el hombre. Perdió la fe en el caballero que sustentaba el hogar. Y esas mujeres ultrajadas, maltratadas, deshechas emocional y físicamente, a sus hijas les inculcaban: defiéndete, estudia, trabaja, autosusténtate. ¿Por qué? Porque los hombres son malos, porque tuve una mala experiencia con tu padre y fue así, 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 así. ¿Es o no es así? ¿Conocen casos así? Bien, ¿qué ha sucedido allí entonces? El hombre no se ha parado en la puerta de su hogar a defender su familia, porque le ha faltado, porque le ha fallado, porque ha pecado contra su casa, porque no ha tomado el lugar que Dios le dio en la familia. Por esa razón, las mujeres se vieron en la penosa necesidad de en muchas ocasiones igualarse al hombre para salir a buscar el alimento porque sus hijos no tenían que comer. Y por esa razón dejaron de hacer el rol que tenían y que hacían excelentemente. Entonces nosotros mismos tenemos cierta culpa por habernos dejado llevar y por habernos dejado influir por los ataques del enemigo. Porque también quiero que sepan algo, y ustedes lo saben. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra espíritus que habitan en los lugares celestes. Por esa razón es que nuestro liderazgo en nuestro hogar es espiritual. Nosotros tenemos deberes espirituales. En Efesios 5, 23, 24 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El hombre es responsable de su casa, la cabeza del hogar. Y el Señor nos dio esa posición espiritual. Recuerdo en una ocasión, una compañera de la oficina me dijo: Sharif, tengo que contarte algo. Mira, soñé esto. Estaba en mi casa y mi sala estaba llena de pájaros negros que llenaban un árbol. Pero yo intentaba espantarlos y no lo lograba. Le tiraba piedras, palos y los árboles no se iban de la casa. Pero mi esposo salió del cuarto e incendió una cerilla pequeña, un pequeño fuego, y se la tiró al árbol. Los pájaros se fueron y el árbol fue consumido. ¿Qué opinas de ese sueño? Yo le respondí que sencillamente lo que sucedía era que el hombre tenía que mejorar su vida espiritual, tomar control de su posición en el hogar y pararse a la puerta para defender su casa. El tiempo
pues me dio la razón de lo que Dios había manifestado a través de mí, a mi amiga. Y es así. Muchas veces hay cosas que la mujer, por más que quiera, no puede hacerlo sola. Porque es un rol o una posición o un deber que le corresponde al hombre hacer. Hay cosas que ella no puede hacer sola. Hay un dato muy interesante que se los traigo. Se dice, estadísticamente, que si un hombre es devoto cristiano, es decir, va con regularidad a la iglesia, es un hombre fiel, es un hombre, digamos, correcto, el 75% de las posibilidades de que sus hijos se vuelvan cristianos las tiene. 75% de posibilidades. Sin embargo, la mujer devota cristiana no tiene ese porcentaje. Se reduce sustancialmente. ¿Por qué? Por muchas circunstancias. Nosotros somos el ejemplo de nuestro hogar. Somos el ejemplo de nuestros hijos. A nosotros nos miran y nos quieren admirar. Desean admirarnos. Pero tenemos que darle que admirar a nuestros hijos. Tenemos que ser modelo de admiración. Y tenemos que gobernar nuestra casa con la autoridad que Dios nos dio, pero que ese respeto se parezca más a admiración que a miedo. En 1 Pedro 2:5 dice, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Nosotros somos piedras vivas, somos bloques vivos. Como la iglesia es espiritual y no son paredes, sino que nosotros mismos somos espirituales y conformamos la iglesia, asimismo el hombre lo hace en su hogar. Forma su hogar no con las paredes, sino con los principios de Cristo, empleados en nosotros para que construyamos de allí, entonces, esa casa o ese templo dentro de nuestro hogar. Pero yo entiendo, ahorita muchos están escuchando esto y dicen, pero es que tú no conoces mi vida. Tú no sabes lo mal que a mí me ha ido. Tú sabes que es que a mí no me dieron amor. Mi padre no me dio amor. Mi padre, yo era un mueble más en la casa. Y sí, es difícil dar lo que no tienes. ¿Cómo puedes dar amor si no tuviste ejemplo de amor? Pero si tú estás aquí, es porque crees en el Señor Jesús, porque crees en Dios, porque crees de que Él es el mejor ejemplo de amor, porque Él se entregó a sí mismo por causa nuestra, por amor. ¿Y a Él le dieron amor? No, a Él le dieron desprecio. Lo trataron muchas veces muy por debajo de su calidad, humillado. Y Él, a razón de eso, pues no devolvió con la misma moneda, sino que nos dio amor. Y recuerda que si tú has experimentado esa situación, las vacunas salen del virus. Tú eres la persona ideal para que pueda dar amor, porque no lo recibiste y sabes perfectamente lo que te hace falta. Si no lo recibiste y te has lamentado toda tu vida de que no has tenido amor, tú eres la persona ideal, correcta para darlo. Ustedes no saben de casos en donde los niños o personas han tenido una enfermedad fea, seria, como el cáncer, y después estas personas, sea lo que sucediera, van y se van a centros de estos de apoyo a personas con cáncer o con la misma enfermedad y se vuelvan personas muy activas. ¿Por qué? Porque vivieron la situación, vivieron el problema de primera mano y comenzaron a apoyar, a ayudar, porque ellos mismos vivieron eso. Así que quiero decirte una palabra de parte de Dios esta noche. Si tú eres de los que no recibiste amor cuando eras niño, hasta que empieces a darlo, no vas a terminar de sanar. Tienes que dar amor. Tienes que darlo. Tienes que ofrecerlo. Porque si estás tan afectado y herido por no recibirlo, no le hagas eso a tus hijos, ni a tu familia, ni a tu esposa.
No le hagas eso. Es que mi papá nunca me dio un abrazo. Es que mi papá nunca me hizo una fiesta de cumpleaños. Es que mi papá nunca me dijo algo con cariño. Si te dolió, si aún tienes la cicatriz de esa herida, entonces no se la hagas a sus hijos. No te la hagas, no te hagas daño a ti mismo. Da para que puedas cambiar, para que puedas sanar. Bien, pero también me fue mal, me traicionaron. Ahora estoy divorciado o estoy solo. O no hice bien los cálculos y ahora tengo que criar a mi hijo solo. Bueno, en Job 14:7 nos dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si tu árbol fue destruido, si la relación que tenías se cayó por una u otra razón, tus renuevos, tu herencia, tus hijos, no los puedes dejar caer. No puedes tampoco aconsejarles cosas que son producto de una experiencia negativa. No puedes tampoco hablarles mal de tu pareja, de tu expareja, de tu esposo o tu esposa porque te hizo daño a ti. Tú no quieres transferir los demonios a tus hijos. No. Son tus renuevos tu obligación. Tienes que regarlos, tienes que cuidarlos, tienes que procurarlos de que crezcan y que vean la luz del sol que representa a Dios. Tienen que ver a Dios, tienen que ver a Dios. No a través de tu experiencia, sino a través del nuevo hombre, el nuevo ser que tú eres una vez lo conociste. Porque tú has nacido de nuevo. ¿Sabían? Han nacido de nuevo cuando aceptan a Jesucristo como su Salvador. Y ustedes son nuevas criaturas. Y así como ustedes son nuevas criaturas, tienen la obligación de darle a sus hijos esa oportunidad de esperanza, de que puedan conocer a Dios así como tú lo hiciste. Tienes que reivindicar a tu familia. Y si la situación es que estás lejos de tu casa, lejos de tus hijos, si la situación es que estás muy ocupado, si eres una persona que trabaja lejos, que trabaja demasiado, pero lo que pasa es que si no trabajo, entonces, ¿cómo voy a alimentar a mi casa? ¿Cómo voy a alimentar a mi gente? La cosa está difícil. La cosa está dura aparte, mira. Sí, estudia suerense antes de venir para acá. Estudia suerense. Sí, la cosa está difícil. Tengo que trabajar, tengo que irme a trabajar. Y tienes que dejar solo entonces a tus hijos. Les voy a contar una historia. En el año 1985, rápida. En el año 1985, un caballero conoció a una dama. Se enamoró de ella a primera vista. Se casaron. Todo era muy hermoso y ella quedó embarazada. Sin embargo, había un secreto que él no había revelado. Y el secreto se lo dio a relucir en una cena familiar. Le dijo, tengo otra esposa y tengo 5 hijos. Para ella se le derrumbó su vida. El mundo se le cayó encima. Él tuvo que irse. Y lo hizo porque tenía que mantener a esos 5 hijos a pesar de que no quería irse. Sin embargo, él nunca perdió el contacto con su hijo, con el que había tenido acá, con la joven. Siempre lo llamaba, siempre le decía que lo amaba, siempre le decía que quería estar con él, pero que las circunstancias de la vida no se lo habían permitido. Y en los momentos importantes del niño estaba presente. Lo visitaba por lo menos una semana al año. En su graduación, en sus cumpleaños. Incluso en su graduación envió a uno de sus hijos, o a un hermano del muchacho, a que tuviera ser la representación del papá. Pero este niño no entendía la situación y las circunstancias por las cuales no tenía a su papá en su casa. Él le decía muchas veces que lo amaba, pero no entendía por qué no vivía con él. Luego de adulto, él comenzó a entender la situación. Pero antes
recordaba aquellos momentos en donde él le decía eso. Y también recordó aquel día en cuando la directora salió corriendo al salón y le decía, tu papá está en la línea, ven que quiere hablar contigo. Cuando el niño fue a hablar con el papá a la línea, le decía, papá, te extraño mucho, ¿por qué no me habías llamado? Lo que pasa es que el teléfono de tu casa pues está descompuesto. Pero no quería decirle la verdad a su hijo, que era que su mamá estaba peleada con él. No quería darle comunicación con su hijo. Y lo llamó muchas veces a la escuela para conversar con él. Y le mandaba dinero a la directora para que le diera a su hijo, porque la mamá no quería ni siquiera recibirle dinero. Quiero decirles que esa historia es mía. Yo soy el niño que quedó acá con esa joven y que recordó y que recuerda hoy en día toda esa situación y que ahora entiende las circunstancias y que a pesar de todo, mi papá hizo todo lo que podía, a pesar de la distancia, y a pesar de todas las dificultades que tenía, hizo lo que podía por estar conmigo. Así que lo que hay que hacer es como dice en Nehemías 16:4. Nehemías 16:4, esta historia es muy hermosa porque Nehemías fue aquel trabajador de aquel rey de Babilonia que Dios puso en su corazón ese deseo por construirle el muro de Israel. Y él lo hizo con todo esfuerzo y confiando en Dios. Pero tenían enemigos. Y en Nehemías 16:4 dice, bueno, más o menos dice que con una mano tenían que trabajar la construcción del muro y con la otra tenían que sostener la espada, porque en cualquier momento los enemigos iban a avasallarlos. Y así tenemos que hacer nosotros. Si lo que nos ocupa es el trabajo, bueno, entonces con una mano la pala y con la otra la espada. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que estar siempre pendientes de nuestro hijo. Hay una anécdota muy bonita. A un hombre se le invitó a un palacio y en una cuchara en su boca le dijo el dueño de la casa que sostuviera 2 gotas de aceite, que recorriera la casa y regresara. Él lo hizo, en primer lugar. Cuando regresó, se dio cuenta que había perdido las 2 gotas de aceite de la cuchara. Y él le dijo, no, tú has fallado la prueba, porque tú tenías que volver con las gotas de aceite. Dice, pero es que había muchas cosas bonitas en el palacio y me distraje, quizás pues perdí la concentración y se me regaron. Dice, ahora ve de nuevo 2 gotas más de aceite y recorre el palacio de nuevo. Lo hizo y trajo las gotas de aceite. Y le dijo, así es la labor de un padre. No importa dónde vayas, no importa qué veas, no importa qué tan hermoso sea lo que tú veas, nunca te distraigas, siempre concéntrate en las 2 gotas de aceite. Siempre concéntrate en las 2 gotas de aceite, porque esas 2 gotas de aceite son tus hijos, son tu responsabilidad. Y el Señor dijo que visitará la maldad de los padres sobre los hijos. Éxodo 20. Y la maldad de los padres sobre los hijos significa ser irresponsable. Eso es la maldad de los padres sobre los hijos. Si usted es irresponsable, está actuando con maldad hacia su hijo. Entonces, Dios nos llama a ser cristianos integrales. ¿Cómo podemos llamarnos cristianos si somos malos padres? No pudiéramos llamarnos cristianos si somos malos padres. Estamos incumpliendo. Entonces, ¿cómo peleo por ellos? ¿Cómo me pongo en la puerta y cómo peleo por mi familia? ¿Cómo peleo por ellos? ¿Cómo? Bien, atentos, supervisándolos. Ellos tienen momentos privados, sí, pero no tienen privacidad. Hay diferencia. Tienen momentos privados. Se pueden bañar solos, pueden vestir solos, pueden hacer ciertas cosas solos, pero no tienen privacidad. ¿Qué quiere decir eso? Celulares sin códigos. Computadoras abiertas completamente a disposición de sus padres. Lo que ven se supervisa. Lo que juegan se supervisa. Lo que hagan se supervisa.
Eso significa tener supervisión sobre sus padres. No estoy siendo muy popular, ¿verdad? Con los muchachitos, ¿no? ¿No? José, lo siento, José, lo siento. Fíjense, cuando se dan estos casos de aquellos asesinatos masivos en escuelas en Estados Unidos, me sorprende mucho escuchar que luego cuando va el FBI a las casas, les preguntan a los padres, oiga, ¿y usted no notó algo diferente en su hijo? ¿Por qué tomó un arma y se fue a una escuela y mató a 60 personas? ¿Usted no notó algo diferente? Dice, bueno, yo sí noté algo diferente. ¿Te escucha las traducciones, no? Sí, yo no sé, algo diferente. Yo sí noté que se vestía de negro y usaba arete, pero pues nada más, era cosa de muchacho. Y cuando revisan las computadoras, se dan cuenta que estaba buscando información de cómo se arma el dispositivo que explota o cómo el arma se toma para poder ser ejecutada con más eficiencia. Toda esa información la sacan de Google, entonces después en la investigación. No hay supervisión. Sus padres no supervisaron. Y por eso se dan estas cosas. ¿Cómo más? Pues orando por ellos. Sí, Señor. Lo más basiquito. Orando por ellos. Hay que orar por ellos a todo tiempo, a toda hora. Hay una anécdota también muy importante, interesante. En Estados Unidos, una muchacha de un hogar cristiano se fue a un concierto de rock. Y al final del concierto de rock, ellos escogen a ciertas muchachitas bonitas, porque era muy bonita, para su fiesta posterior, en donde iba a haber drogas, orgía, bueno, de todo en esa fiesta. Y ellos tenían una guía espiritual y en la puerta estaba la medium, era una bruja, en la puerta de la fiesta. Y entraba la muchacha, sí, pase. Cuando llegó la muchacha, le dice, no, tú no. Dice, ¿por qué? Dice, no sé, tú no puedes entrar aquí. Le dice la muchacha, pero ¿por qué si me escogieron? Yo estaba en el concierto y fui escogida por el mismo cantante. Dice, ¿tú eres cristiana? Dice, no. Y si lo era. Dice, ¿y tus padres? Dice, sí. Dice, no. Vete de aquí, porque hay un ángel aquí, hay un ángel tuyo que te está cuidando. Le decía, hay un ángel que te está cuidando. Así que padres, oren por sus hijos, porque hay una bendición que solamente los padres pueden inferir a sus hijos. Ni el pastor ni nadie puede hacerlo por ustedes. Ustedes pueden inferir la bendición a sus hijos. ¿Sí? Digan amén. Así es su responsabilidad, es su compromiso. Ore por sus hijos a toda hora, bendígalos a toda hora. Y ese es el tercer punto. Hay que bendecirlos, porque la bendición es un principio de fe que empieza en el corazón y se expresa por palabras. No solamente usted bendice a sus hijos diciéndole que Dios te bendiga, no. Usted bendice a sus hijos diciéndole, qué inteligente eres, qué bien está, qué bien te portas, qué bien lo hiciste. ¡Wow! Maravilloso don de canto. Oye, tienes que decirle palabras de bendición, palabras hermosas, que levanten su ánimo, su autoestima, su espíritu. Que todo lo que le rodea y todo lo que salga de su padre hacia ellos sea algo bonito. Que recuerden que su padre les dirigía palabras bonitas, hermosas. Yo recuerdo a mi madre, cuando yo le llevaba un boletín, el boletín yo se lo presentaba y tenía un 3,5, un 3,6 y lo veía así. Yo pensaba que me iba a regañar. Y ella me decía, no, tú eres mucho más que eso, me decía. Tú eres mucho más que ese 3,5, que ese 3,6. Y me creía que era más inteligente, porque ella me lo decía. Y de verdad que era bien bruto en matemática. Pero mi mamá me decía, tú eres más que eso. Yo no creo que esa sea tu nota. Así que es muy importante la bendición de los padres. La bendición en todo sentido. Desde la intimidad de rodillas en su cuarto, como expresándoselas directamente. En ambas situaciones estás bendiciendo y orando por tus hijos. Como dice en Nehemías 4:14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas.
¿Por qué? Porque tenemos el amparo de un Dios grande y temible. No hay nadie, nada puede cuando usted invoca el nombre del Señor y le busca de verdad. Nada se puede imponer, nada. Eso sí, tenga la certeza, la plena seguridad. Y claro, estando para ellos. Así también demuestras el amor a tus hijos y cómo peleas por ellos, estando para ellos. Tienes que estar, sencillamente, tienes que estar. Dedicar tiempo de calidad. No te digo que de vez en cuando pues hay cosas que uno hace automático y las cosas del trabajo y de la familia, pero no, hay que concentrarse y darle un tiempo especial y de calidad a tus hijos. Es importante. Es importante que jueguen juntos. Es importante que compartan aquella cosa juntos que a él le gusta. Que compartan ese chigüí juntos. Que lo acompañes a ese juego juntos. A ver ese dibujo animado, bueno, juntos. Y que comentes de él. No solamente te quedes ahí viendo el celular, no. Que comentes de él. Mi hijo, cuando ve sus comiquitas, me mira así, me dice, papá. Y quiere que yo como que le hable, que le diga, oye, qué bonito está. Y ya cuando le digo así, ya queda tranquilo. Él quiere que le comparta, que interactúe con él, con lo que él está viendo, que sienta su emoción. Eso es hermoso. Entonces, este evento se llama Hombres Fuertes y Valientes, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la fortaleza de un hombre? ¿Dónde está la fortaleza del hombre? Vamos, la fortaleza del hombre está en Dios. Porque si nosotros somos cabeza de la mujer, Jesucristo es cabeza del hombre. Así que nuestra fortaleza está en Dios. Y si de ti queda algo que hacer, es claramente tener la fuerza de voluntad que venga del cielo para que tu temperamento no se imponga a tu carácter. Lo repito, es que yo tengo un temperamento fuerte, yo soy así, mi papá era así. Usted es una nueva criatura en Cristo. Si su papá era así, si su abuelo era así, si su tío era así, ellos eran así. Yo no. Yo, aunque tengo un temperamento fuerte, mi carácter es todavía más fuerte. Y el carácter es el que debe imponer el hombre de Dios. El carácter fuerte, el carácter de poder pedir perdón cuando se necesita hacerlo. El carácter fuerte para evitar una discusión innecesaria. El carácter fuerte para salir de tu casa todos los días y cumplir la promesa de fidelidad que hiciste a tu esposa. El carácter fuerte para, cuando estás cansado y ocupado, darle un minuto a tu hijo. Y en las peores circunstancias, regalarle paciencia. Porque mucha hay que tener. Entonces, la fortaleza de Dios, del hombre está en Dios. Y si algo tiene que hacer el hombre es moldear el carácter, que sea tan fuerte que lo haga ser digno de ser hijo de Dios. ¿Sí? Amén. Lo veo como que se van lejos así, después regresan. Así que en Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tampoco debemos ser abusivos, como hemos dicho. El liderazgo del hombre no se impone, sino que se gana el respeto que se parezca a una admiración. No se impone a la mala. Que hay momentos de corrección, sí, claro. Pero no se impone que te respeten a la mala. No. Usted va a tener la paciencia y el amor suficiente para guiar a sus hijos de una forma correcta y con amabilidad. ¿Sabían ustedes que los hijos sienten mayor autoridad cuando usted le habla suave que cuando le grita? Dicen estudios psicológicos que los hijos sienten mayor autoridad cuando usted le habla suave y lo corrige que cuando le grita. Así que ahí tienen el dato, por la misma ofrenda, pastor. Ok. Fíjense, en la historia bíblica hay muchas historias muy bonitas. Ya estoy terminando, ¿eh? Hay historias muy bonitas.
Pero hay una historia muy, ¿cómo les diría? Fea, triste. No debió terminar así. Si usted hubiera escrito esa historia, no la hubiera escrito así, estoy seguro. Y se trata del rey David. El rey David, gran músico, líder, ungido para ser uno de los, si no el más grande, el más grande rey de Israel. El hombre que era conforme al corazón de Dios. Hombre con mucha virtud. Murió solo. Se dice que tenía más de 10 esposas y 10 concubinas. Y quizás la misma cantidad de hijos, aunque no, la Biblia no lo reporta exactamente. Le buscaron en su lecho de muerte a una mujer de la calle para que la acompañara. Qué triste cuadro. Qué historia con un final tan malo, tan dantesco. Y quizás fue por eso, porque quizás se enfocó mucho en otras cosas y dejó el rol de padre a un lado. Lo desmeritó, quizás. Pero también hay otras historias muy bonitas y que nos levantan el ánimo por hacer las cosas mejor. Por ejemplo, Job. Job, por si acaso, hacía sacrificios a Dios por si sus hijos habían pecado. Por si acaso. Él no sabía, pero él hacía los sacrificios a Dios. Señor, por favor, aquí te hago este sacrificio porque yo no sé si fulanito pecó. Y yo sé que él es terrible. Y lo hacía. Y a Dios le agradaba eso. También Josué, cuando todo el pueblo se le estaba rebelando, le dijo, no. Yo no sé ustedes, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Con determinación, con la autoridad correcta del hombre de Dios. Así que estamos muy, digamos que muy ilustrados en la Biblia con las dos situaciones. Tanto el que hizo mal como el que hizo bien. Hay un consejo final en todo esto. En Deuteronomio 6:6, Deuteronomio 6:6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los mandamientos de Dios estarán siempre en tu boca, en tu frente, como una marca que tus hijos puedan ver con facilidad siempre. Toda historia. Yo recuerdo mi papá siempre me hablaba de José cuando venía. Y como era poco el tiempo que él tenía conmigo, siempre me hablaba, me aprovechaba cualquier instante y me comenzaba a hablar de historias que en el Corán, pues algunas son iguales que en la Biblia. Y me hablaba de José, me hablaba de otras historias bonitas que a él le gustaban. Y recuerdo que cuando llegaban las partes dramáticas, se conmovía, se le aguaban los ojos. Yo saqué eso también de mi papá, un poco sentimental. Y ahí lo recuerdo con mucho amor, con mucho orgullo. Quiero que lo conozcan. Traje una foto para que lo conozcan, porque hoy quiero honrarlo también. Y decirles que a pesar de la situación que viví en mi infancia, él fue un gran padre. A pesar de las dificultades, a pesar de la distancia, ese papá te quiero, papá, cuídate, eran algo muy preciado para mí. Y él falleció en el 2020 y todavía me hace falta esas palabras. Nunca logró el objetivo de reunir a todos sus hijos con él, pero en el año 2021 pude viajar a Estados Unidos luego de 3 negadas de visa que me dieron y pude reunirme con mi familia, quiero que la conozcan también, en el año 2021. Quiero que sepan que fue un legado de amor que dejó mi papá en mis hermanos. Mi foto estaba en la sala de su casa. Él les hablaba cada vez que podía de mí. En cada cumpleaños hablaba de mí.
En cada situación hablaba de mí y me hablaba a mí de ellos. Nunca los conocí en persona hasta hace 2 años. Y el amor que ellos me demostraron, solo me dijeron de que tenía un gran padre. Un gran padre. Y mi mayor deseo, uno de mis mayores deseos, es que mi hijo, cuando vea mi foto, así, aunque ya yo no esté, sienta el orgullo y el amor que yo siento por mi padre hoy. Que Dios le bendiga mucho. Bien, vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie todos. Todos vamos a ponernos de pie. Y vamos a hacer una oración. Levante su mano en este momento, desde su posición. Levante su mano. Dígale: Señor, Padre de los cielos, te imploro el perdón de mis pecados, de todos mis errores, de todas mis faltas. Te pongo en tus manos mis debilidades para que me fortalezcas, para permitas que mi vida sea de agrado en tu presencia. Yo que soy padre, soy hijo, soy esposo o abuelo, te ruego, mi Dios, que me mires con misericordia y que me des de tus virtudes. Permíteme renovar mis votos contigo, que pueda ser el hombre o la mujer que quieres que yo sea. Permíteme honrar tu nombre. Permíteme ser un padre ideal para mi hijo. Permíteme que con tu fortaleza pueda tener toda disposición a toda hora de dar un 101% por mis hijos. Que al final de mi carrera pueda sentirme satisfecho, pueda sentir que he cumplido mi labor y que sobre todas las cosas lo he hecho con amor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo he suplicado. Amén.